El salón estaba lleno, pero había un tipo especial de silencio flotando en el aire, ese silencio que precede a que algo salga mal. Entre el tintinear discreto de los cubiertos y las conversaciones apagadas, nadie imaginaba que, en aquella noche común en un restaurante sofisticado, un simple gesto de humanidad expondría heridas profundas, secretos antiguos y una fuerza inesperada escondida detrás de una apariencia serena. A veces, los mayores giros no comienzan con gritos, sino con miradas atentas que ven lo que todos fingen ignorar. ¿Cuántas veces alguien es humillado públicamente solo por hacer lo correcto? ¿Y cuántas veces personas poderosas creen que el dinero y el estatus les dan el derecho de decidir el destino de los demás? La respuesta es simple y dura: sucede con más frecuencia de lo que se imagina, porque el miedo silencia a los testigos y la dignidad, muchas veces, es tratada como algo descartable. Pero no siempre el silencio vence. Y no toda mujer elegante sentada en la mesa de al lado está allí solo para cenar. El camarero se llamaba Augusto. Tenía más de 50 años, el cabello canoso bien peinado y un uniforme impecable que escondía décadas de trabajo duro. Conocía aquel restaurante como quien conoce su propia casa. Sabía que mesas preferían silencio absoluto, que clientes gustaban de ser llamados por el apellido y cuáles exigían una atención exagerada para compensar inseguridades que no cabían en el plato. Augusto era respetado por el equipo, no por miedo, sino por su postura. Nunca levantaba la voz, nunca perdía el control. Hasta aquella noche. La nueva compañera, Clara, había comenzado hacía menos de 2 semanas. Joven, dedicada y claramente nerviosa, todavía tropezaba con los códigos invisibles de aquel ambiente elitista. Al acercarse a la mesa del cliente más temido del local, un hombre conocido por su poder económico y temperamento inestable, cometió un error pequeño, casi insignificante: sirvió el vino antes de la confirmación final. Bastó eso. El cliente no gritó de inmediato. Primero sonrió de lado, luego empujó la copa con desprecio y empezó a hablar lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas escucharan. Cuestionó su competencia, ridiculizó su apariencia sencilla y terminó diciendo que personas como ella no pertenecían a lugares de alto nivel. Clara quedó inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si pedir disculpas o simplemente desaparecer. Fue entonces cuando Augusto se acercó. Con voz calmada, pidió disculpas en nombre de la casa e intentó conducir la situación con respeto. Explicó que la compañera era nueva, que el error sería corregido de inmediato y que la experiencia del cliente no se vería perjudicada. Era un intento honesto de protección. Pero para aquel hombre poderoso, aquello sonó como un desafío. La voz del cliente subió de tono. Dijo que no aceptaba disculpas de un empleado viejo, y exigió la despido inmediato de Clara y de Augusto, por entrometerse. Llamó al gerente en voz alta, como quien convoca a un subordinado personal. El salón, antes animado, ahora estaba paralizado. Algunos fingían no escuchar, otros observaban discretamente, nadie intervenía. El gerente llegó apresurado, sudando bajo el traje caro. Sabía exactamente quién era aquel cliente. Sabía también cuánto dependía el restaurante de personas como él para mantener su prestigio. Miró a Clara, luego a Augusto, e intentó apaciguar la situación, pero el cliente fue categórico: o ambos serían despedidos, o él no volvería a pisar el lugar, y se encargaría de difundir su insatisfacción entre personas aún más influyentes. Mientras todo eso ocurría, una mujer observaba desde la mesa de al lado. No era joven, ni llamaba la atención por excesos. Vestía ropa discreta, de corte impecable, joyas casi invisibles para los ojos apresurados. Su cabello bien cuidado delataba madurez, y su postura transmitía algo raro: seguridad silenciosa. No grababa, no comentaba, no susurraba. Solo observaba con atención absoluta. Cuando el gerente, visiblemente incómodo, pidió a Augusto que lo acompañara para conversar, el camarero respiró hondo. Miró a Clara y, en un gesto casi imperceptible, tocó su hombro, como diciendo que todo estaría bien, aun sabiendo que probablemente no lo estaría. Aquella escena no pasó desapercibida para la mujer elegante. Minutos después, Augusto regresó al salón.
El rostro serio, los hombros ligeramente caídos. No necesitaba decir nada. La decisión estaba tomada. Clara había sido despedida en ese mismo momento, y él había recibido una advertencia formal que prácticamente ponía fin a su trayectoria allí. El cliente volvió a sonreír, satisfecho con el espectáculo que había provocado. Fue entonces cuando la cena de aquella mujer llegó a su fin. Hizo una señal discreta a Augusto, pidiendo la cuenta. Él se acercó con profesionalismo intacto, a pesar de la mirada cansada. Al entregar el pequeño portacuentas, ella agradeció con una sonrisa educada. Lo abrió con calma, sacó una tarjeta negra y la colocó sobre la mesa. Pero no se levantó. No se fue. Esperó. Augusto percibió algo diferente en aquel gesto. No era prisa ni ostentación. Era intención. Antes de que pudiera alejarse, ella habló con voz firme y tranquila. ¿Puede llamar al gerente, por favor? Y dígale que me gustaría conversar, ahora. El gerente se acercó, aún nervioso por el episodio reciente. Al ver la tarjeta negra, su expresión cambió. Reconoció de inmediato el símbolo que muchos solo veían en revistas o historias lejanas. La mujer levantó la mirada y lo sostuvo con absoluta serenidad. Dijo apenas: antes de dar por terminada la noche, necesitamos hablar sobre lo que acaba de ocurrir aquí. El cliente poderoso percibió el movimiento y frunció el ceño, molesto por dejar de ser el centro de atención. Intentó interrumpir, pero fue ignorado. Por primera vez aquella noche, alguien no reaccionaba a su poder. La mujer respiró hondo y continuó, aún sentada, aún calmada. No coloqué esta tarjeta sobre la mesa solo para pagar una comida. La coloqué para comprar tiempo. Tiempo para que decisiones injustas no se tomen por impulso. Tiempo para que la dignidad de dos personas no sea aplastada por un capricho. El salón seguía en silencio absoluto. Clara, detenida cerca de la entrada, observaba sin entender. Augusto sintió un nudo en la garganta. Aquella mujer, hasta entonces invisible, estaba haciendo algo que nadie había tenido el valor de hacer. Y lo que nadie allí sabía, excepto ella, era que aquella escena no era solo una injusticia cualquiera. Era un espejo. Un reflejo doloroso de algo que ella misma había vivido muchos años atrás. Una pérdida, una humillación, un momento en el que también fue silenciada por alguien que creía ser intocable. Aquella noche, la tarjeta negra no era el verdadero poder en juego. Era solo el comienzo. El verdadero impacto llegaría con las revelaciones que estaban a punto de transformar aquel restaurante, a aquellas personas, y la historia de todos los involucrados. El gerente sintió cómo le sudaban las manos mientras permanecía de pie frente a la mujer de la tarjeta negra. Había tratado con celebridades, empresarios extranjeros, políticos discretos. Aún así, algo en aquella presencia lo desarmaba. No había una amenaza explícita ni un tono elevado. Solo una certeza tranquila que dejaba claro que aquella conversación no terminaría como él había imaginado minutos antes, cuando cedió a la presión del cliente poderoso. Señora, quizá podamos conversar en privado, sugirió, lanzando una mirada nerviosa al salón aún atento. Ella inclinó levemente la cabeza, aceptando, pero antes hizo un gesto para que Augusto permaneciera allí. Él se queda, dijo con sencillez. Lo que se diga aquí le concierne. Augusto tragó saliva. No estaba acostumbrado a ser incluido en decisiones, y mucho menos después de haber sido prácticamente descartado. Clara, observando desde lejos, apretaba las manos una contra la otra, el rostro aún marcado por la humillación reciente. Cada empleado del restaurante parecía suspendido en el tiempo, como si cualquier movimiento pudiera romper algo invisible. El cliente poderoso carraspeó, molesto. Esto es un absurdo. Exijo respeto. Ya he dejado claro lo que quiero. La mujer se volvió lentamente hacia él. Su mirada no era agresiva ni sumisa. Era directa. Usted ya ha hablado bastante esta noche, respondió. Ahora, quizás sea el momento de escuchar.
Se oyó un murmullo contenido en algunas mesas. El cliente rió, incrédulo. ¿Y quién exactamente cree usted que es? Ella volvió a dirigirse al gerente, ignorando la provocación durante unos segundos. Antes de responder a eso, quiero entender algo. ¿Cuántos años trabaja usted aquí? Preguntó, señalando a Augusto. El gerente dudó. 27 años, respondió Augusto por él, con la voz firme a pesar de la tensión. Nunca tuve una amonestación. Nunca le falté al respeto a un cliente. La mujer asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Y la joven? Continuó. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, respondió el gerente, casi en un susurro. 2 semanas, repitió ella. Y en 2 semanas, ¿un error pequeño es suficiente para justificar una humillación pública y un despido inmediato? El gerente abrió la boca, pero no salió ninguna respuesta de inmediato. El cliente cruzó los brazos, impaciente. Con todo respeto, señora, este es un establecimiento privado. Las reglas son claras. Yo pago caro para ser servido de la manera correcta. Ella sonrió levemente, no una sonrisa de burla, sino de reconocimiento. Yo también pago caro, dijo. Y no solo con dinero. Tomó nuevamente la tarjeta negra, girándola entre los dedos. Esta tarjeta me permite entrar en salas donde las decisiones se toman lejos de la mirada del público. Me da acceso, prioridad, comodidad. Pero no fue por eso que la puse aquí. Hizo una breve pausa. La puse porque reconocí algo en esa escena que me resulta muy familiar. Augusto sintió que el corazón se le aceleraba. La forma en que ella hablaba tenía peso, como si cada palabra hubiera sido elegida después de mucho silencio. Hace muchos años, continuó, yo también estaba en un ambiente sofisticado, rodeada de personas que se creían intocables. Trabajaba duro, hacía todo bien, creía que la competencia era suficiente. Bastó un solo momento, una sola persona influyente contrariada, para que todo me fuera arrebatado delante de todos. Clara abrió los ojos, sintiendo que un nudo se le formaba en la garganta. La mujer mantuvo el tono sereno, pero había algo en su voz que delataba recuerdos demasiado vivos para ser olvidados. Aquella noche, dijo, nadie me defendió. Nadie compró tiempo para mí. Salí de aquel lugar con la sensación de no valer nada, de ser invisible. Me tomó años entender que el problema nunca fui yo. El salón seguía inmóvil. El cliente poderoso apartó la mirada por un instante, como si el discurso hubiera tocado algo que no quería revisitar. Hoy, prosiguió la mujer, tengo recursos. Tengo voz. Tengo opciones. Y aprendí que el dinero, cuando se usa solo para consumir, no cambia nada. Pero cuando se usa para interrumpir injusticias, revela quién manda de verdad. El gerente se aclaró la garganta. Señora, ¿qué es exactamente lo que usted está sugiriendo? Ella apoyó las manos sobre la mesa y se levantó por primera vez. No era alta ni físicamente imponente, pero al ponerse de pie parecía ocupar más espacio que todos los demás. Sugiero que usted reconsidere la decisión tomada bajo presión. Que repare públicamente el error cometido. Y que este restaurante recuerde que la reputación no se construye solo complaciendo a clientes difíciles, sino protegiendo a las personas que sostienen el lugar cada día. El cliente rió en voz alta. ¿Esto es un chantaje? Ella volvió a mirarlo. No. Es una oportunidad. Se giró otra vez hacia el gerente. La oportunidad de elegir qué tipo de casa administra. El gerente respiró hondo. El sudor le corría por la sien. Sabía que aquella mujer no estaba fingiendo. Reconocía el tipo de tarjeta, el tipo de postura, el tipo de silencio que precede a consecuencias reales. ¿Puedo saber su nombre?, preguntó, intentando recuperar algo de control. Elena, respondió ella, sin apellido. El cliente chasqueó la lengua. Eso no cambia nada.
Yo conozco a los dueños de este lugar. Elena inclinó levemente la cabeza. Yo también, dijo. De maneras diferentes. Hubo un momento en el que el tiempo pareció alargarse. El gerente tomó el radio sujeto a su cintura y luego lo soltó, indeciso. Finalmente, habló. Señor Augusto, señorita Clara, por favor, quédense. El cliente se volvió bruscamente. ¿Cómo dice? He dicho que se quedan, repitió el gerente, ahora con la voz más firme que minutos antes. La situación será revisada. Le pido que baje el tono. El cliente se levantó de la silla, con el rostro enrojecido. Se van a arrepentir de esto. Elena no se movió. Tal vez, dijo. Pero no hoy. El hombre tomó su saco y salió del restaurante bajo miradas atentas. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, casi liberador. Un suspiro colectivo recorrió el salón, aunque contenido. Clara dejó escapar una lágrima silenciosa. Augusto sintió que los ojos le ardían, pero mantuvo la compostura. Elena volvió a sentarse, como si todo aquello hubiera requerido menos esfuerzo del que realmente había exigido. El gerente se pasó la mano por el rostro. Señora Elena, le pido disculpas. La forma en que esto fue manejado. Ella levantó la mano. Las disculpas tienen valor cuando vienen acompañadas de acciones. Miró a Clara, ¿te gusta este trabajo? Clara asintió, aún sin voz. Entonces quédate. Aprende. Equivócate. Crece. Se volvió hacia Augusto, y usted, continúe siendo quien es. Personas así son raras. Augusto respiró hondo. Gracias, logró decir. No sabía si agradecía la intervención o el hecho de haber sido visto. Elena llamó al camarero encargado de la caja y pidió que la cuenta se cerrara con normalidad. Pagó, se levantó y caminó unos pasos hacia la salida. Antes de irse, se volvió una vez más hacia el gerente. Una última cosa, dijo. Aquella joven fue humillada delante de los clientes. La reparación también debe ser pública. El gerente asintió, entendiendo el mensaje. Elena salió del restaurante sin aplausos, sin miradas prolongadas. Solo otra mujer abandonando el lugar después de la cena. Pero para quienes permanecieron allí, nada era exactamente igual. Clara fue llamada al frente, recibió una disculpa formal y fue presentada nuevamente al equipo como parte de la casa. Augusto volvió a su puesto, pero algo en él había cambiado. No era orgullo. Era alivio. Afuera, Elena caminaba por la acera iluminada. El aire nocturno rozó su rostro, trayendo consigo recuerdos que llevaba desde hacía décadas. Aquella noche no borraba el pasado ni devolvía lo que se había perdido. Pero creaba algo nuevo, algo que ella no había tenido cuando más lo necesitó. Dentro del auto, antes de partir, cerró los ojos por un instante. Se vio joven otra vez, sola en un ambiente que la había rechazado. Y, por primera vez, ese recuerdo no dolió de la misma manera. A la mañana siguiente, el restaurante despertó diferente. No había carteles nuevos ni anuncios públicos, pero algo invisible había cambiado el ambiente. Los empleados llegaron más temprano de lo habitual, intercambiando miradas silenciosas, como quienes aún intentan comprender lo ocurrido la noche anterior. Augusto se puso el uniforme con el mismo cuidado de siempre, pero esta vez sus manos no temblaban. Clara llegó con pasos inseguros, temiendo que todo hubiera sido solo una breve pausa antes de una caída definitiva. Aún así, fue recibida con un gesto respetuoso de colegas que, hasta entonces, apenas conocían su nombre. El gerente convocó una breve reunión antes de la apertura. No dio un discurso largo ni buscó justificaciones elaboradas. Dijo únicamente que el restaurante no toleraría humillaciones, que los errores serían tratados como parte del aprendizaje y que el respeto sería innegociable. Para algunos, aquello sonó extraño. Para otros, necesario.
Augusto escuchó en silencio, sintiendo que esas palabras, aunque simples, tenían un peso real. Pocos sabían que, esa misma mañana, Elena estaba sentada en otro ambiente sofisticado, muy lejos de allí. Una sala amplia, ventanales de vidrio, vista a la ciudad que despertaba lentamente. Frente a ella, una taza de café se enfriaba mientras hojeaba documentos antiguos, contratos, recortes de periódico. Eran fragmentos de una vida que casi nadie conocía por completo. Elena no había nacido rica. Ni poderosa. Lo había construido todo después de perder casi todo. Años atrás, había sido socia minoritaria de una empresa prometedora, una de las pocas mujeres en un consejo dominado por hombres que la toleraban solo mientras no cuestionara decisiones importantes. Trabajó el doble para demostrar su competencia, renunció a fines de semana, relaciones personales y descanso. Hasta el día en que cuestionó una decisión ética dudosa. En aquel tiempo, también hubo un salón elegante, personas bien vestidas, palabras medidas que ocultaban crueldad. Fue apartada de forma pública, desacreditada, usada como ejemplo de lo que sucede cuando alguien no sabe cuál es su lugar. Salió sin aliados, sin defensa, sin tiempo para reaccionar. Le llevó años reconstruirse. E irónicamente, fue fuera de aquel entorno donde construyó algo más grande, más sólido, más suyo. La tarjeta negra llegó mucho después. Llegó cuando ya había aprendido que el poder sin propósito solo repite abusos con otra apariencia. Esos recuerdos aún estaban frescos cuando sonó su teléfono. Era un número conocido. Uno de los socios mayoritarios del restaurante. Elena, me enteré de lo que ocurrió anoche, dijo la voz al otro lado. El gerente me llamó temprano. Parece que provocaste un pequeño terremoto allí. Ella sonrió levemente. Los terremotos solo ocurren cuando las estructuras ya están frágiles. Hubo un breve silencio. Me gustaría hablar contigo en persona. ¿Tal vez almorzar? Tal vez, respondió ella. Pero no para hablar de mí. Para hablar de cómo funcionan lugares como ese cuando nadie importante está mirando. El encuentro ocurrió días después. Elena no pidió cargos, no exigió participación financiera ni amenazó con retirar inversiones. Hizo preguntas. Muchas. Sobre políticas internas, entrenamientos, sobre cómo se trataban las denuncias cuando involucraban a clientes influyentes. Algunas respuestas llegaron preparadas. Otras no llegaron. Mientras tanto, en el restaurante comenzaron a producirse cambios discretos. Se creó un canal interno para reportes. Los empleados pasaron por capacitaciones obligatorias. El gerente, más atento, empezó a circular menos por las mesas de los clientes difíciles y más por los bastidores. No era perfección. Era movimiento. Clara, poco a poco, ganó confianza. Aún se equivocaba, aún se ponía nerviosa, pero ahora sabía que no sería destruida por ello. Augusto se convirtió en una referencia aún mayor. Los empleados jóvenes buscaban su consejo. Seguía siendo el mismo hombre, pero ahora caminaba con la sensación de que su postura tenía un valor real. Una noche, semanas después, Elena volvió al restaurante. Se sentó en una mesa diferente, más al fondo. No anunció su presencia. Pidió un plato sencillo y observó el salón con atención serena. Vio a Clara atendiendo otra mesa, segura, sonriendo de manera natural. Vio a Augusto orientando a un colega más joven, con paciencia. Vio al gerente intervenir con educación cuando un cliente comenzó a elevar el tono. Pequeños gestos. Pequeñas correcciones. Cuando llegó la cuenta, pagó con normalidad. Ninguna tarjeta negra. Ninguna conversación larga. Al levantarse, Augusto la reconoció y se acercó. Buenas noches, dijo, con respeto genuino. Quería que supiera que nada volvió a ser como antes. Y eso es bueno. Elena asintió. Las cosas rara vez vuelven a ser como eran cuando alguien decide mirar de verdad. Clara,
al darse cuenta de la escena, se acercó tímidamente. «Gracias», dijo, casi en un susurro. Elena sonrió. «No me agradezcas. Usa el espacio que ahora existe. Eso es lo que importa». Salió una vez más sin llamar la atención. Afuera, caminó sin prisa. Sabía que no había arreglado el mundo ni eliminado las injusticias. Pero también sabía que, en esa noche específica, alguien no saldría de un lugar sintiéndose invisible como ella se había sentido un día. Meses después, una noticia discreta comenzó a circular en los círculos empresariales. El cliente poderoso involucrado en el episodio enfrentaba problemas mayores. Investigaciones internas, alianzas rotas, puertas que antes se abrían con facilidad ahora exigían explicaciones. Nada directamente relacionado con el restaurante. Solo las consecuencias acumuladas de un patrón de comportamiento que, tarde o temprano, siempre encuentra resistencia. Elena leyó la noticia sin sorpresa. No sintió placer ni deseo de venganza. Solo la confirmación silenciosa de que ningún poder es absoluto cuando se sostiene únicamente en el miedo. En otra parte de la ciudad, Clara terminaba otro turno. Se quitó el delantal, respiró hondo y sonrió para sí misma. Pensó en cómo estuvo a punto de rendirse aquella primera noche. Pensó en cómo una desconocida había cambiado todo sin levantar la voz. Se prometió a sí misma que, si algún día estuviera en posición de elegir, haría lo mismo por alguien más. Augusto cerró la caja, apagó las luces de su área y salió último, como siempre. Al caminar por la calle, sintió algo poco común, ligereza. No porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la dignidad no era un lujo reservado para unos pocos. Y Elena, en su apartamento silencioso, observaba la ciudad desde la ventana. Sabía que su historia seguía marcada por pérdidas. Sabía que ciertas cicatrices no desaparecen. Aún así, había aprendido algo que ningún consejo corporativo le había enseñado. A veces, el gesto más poderoso no es el que compra cosas, sino el que devuelve humanidad allí donde fue arrebatada. Esa noche, como tantas otras, apagó las luces sin arrepentimiento. Porque, en algún lugar, alguien dormiría sabiendo que no estaba solo. Y eso, para ella, siempre valdría más que cualquier tarjeta negra. Si esta historia te recordó que la elegancia también es coraje, empatía y justicia silenciosa, suscríbete ahora a Elegancia sin Edad y acompáñanos a descubrir historias donde la madurez transforma destinos.